Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Alfredo. Hoy vamos a exponer sobre los temas, identificar los tipos de ángulos, explicar los procedimientos de ángulos que se forman entre las líneas paralelas y transversales, explicar el proceso de conversación de una unidad de medida de los ángulos. Los ángulos se entiende por ángulo a la parte del plano, porción de la realidad que separa de dos líneas con un mismo punto en común. También se considera como tal la rotación que se lleva a cabo una de sus líneas para ir desde una porción a otra. Es decir, que todas las figuras geométricas tienen una parte de medida que mide hasta cierto punto. Hay diferentes tipos de ángulos. Está el ángulo agudo, el recto, el llano y el obtuso. El agudo mide 90 grados y mide 90 grados, de 0 a 90 grados, y es vertical. Y el obtuso, y el recto mide 90 grados del mide aproximadamente 90 grados. Las líneas que forman parte de él completamente perpendiculares, por ejemplo, los lados de un cuadro forman ángulos de 90 grados entre sí. Es decir, que el ángulo recto está más parado y mide 90 grados. Agárralo. Enfócalo en él. El ángulo obtuso se denomina así aquel que presenta entre 90 y 180 grados, incluyendo las 12. El ángulo que habría las agujas de un reloj entre sí sería obtuso. Si tuviéramos una manecilla señalando las 12 y la otra entre cuarto y media. Cuarto y media. Esto quiere decir que el ángulo obtuso es más abierto y el ángulo agudo es un poquito más cerrado, y el recto es más la fórmula es como un poquito más recta, más recta. El llano es aquel cuya medición refleja las existencias de 180 grados. Las líneas que forman los lados del triángulo se unen de tal manera que parece una prolongación de la otra, como si fuera una de recta. Si damos media vuelta a nuestro cuerpo, habremos hecho un giro de 180 grados en un reloj. Un ejemplo de algunos ángulos llanos lo veríamos a las 2:30 si la manecilla que apunta a las 12 estuviera quieta en el 12. Esto quiere decir que el ángulo llano es un poquito más abierto y mide 180 grados. Si tuviéramos en un reloj, casi la manecilla tendría que dar 180 grados y ahí veríamos un ángulo llano. El ángulo cóncavo es aquel de más de 180 grados. Si tenemos un pastel redondo, sería el que formara un ángulo cóncavo, sería el que formara lo que daría de pastel, siempre y cuando nos comiéramos menos de la mitad del pastel. Ahora explicaremos cómo identificar las propiedades de los ángulos que se forman entre líneas paralelas y transversales. Esto quiere decir que dos rectas se cortan, decimos que son secantes. Al cortarse determinan 4 ángulos que puede ver en la figura, pero estos ángulos están relacionados entre sí, de modo que si conocemos cuánto mide una de ellas, podríamos determinar inmediatamente las otras 3. Es decir, que cuando dos líneas paralelas se juntan, dos líneas paralelas y transversales se juntan, forman ángulos de 90, de 180 grados. Y ahora explicaremos explicar el proceso de conversión de unidades de medida de ángulos. Esto quiere decir que los ángulos se pueden medir en radianes hexadecimales. Un radian es la unidad de materia de un ángulo, convierte en el centro de una circunferencia cuyos lados delimitan un arco de circunferencia que tiene la misma longitud que el radian. Es la unidad de medida para ángulos en el sistema internacional de unidades. Esto quiere decir que si tenemos un círculo, lo podemos cortar a la mitad
y lo podemos medir en radianes, hexadecimales. Puede valer hasta 2pi. Una vuelta puede valer hasta 360 grados, que puede equivaler a 2pi. O puede ser hasta 3pi, que puede equivaler a 270 grados. Hexadecimal. El sistema hexadecimal es un sistema de unidades muy empleado, cuyo fundamento es que cada unidad se divide en 60 unidades de un orden inferior, es decir, en un sistema de numeración en base a 60 se explica actualidad, fundamental para la medida de los ángulos y también la medida del tiempo. Ya, córtale. Ya. Gretel.